tema de la ciencia biológica o la ciencia biología, tema número 2 de esta etapa. Muy bien, entonces tenemos la etimología. ¿Qué cosa significa biología? Bueno, biología es bio, proverbio griego, palabras griegas, bio, vida, y logos, tratado. Ojo, el término logos, tratado, significa no es que es un trato, es un tratado, es un estudio. Entonces, por lo tanto, el término etimológico en conjunto sería tratado de la vida, o sea, estudio de la vida, de algo viviente, ¿no? Entonces, ¿cómo es la definición ya netamente sin tomando en cuenta también las raíces griegas, que la biología es la ciencia que estudia, es una ciencia natural que estudia a los seres vivientes, a los seres vivos, ¿no? Este estudio abarca su estructura, es decir, su forma, los mecanismos y procesos que hacen posible que se mantenga vivo, ¿correcto? Así como la relación entre otros seres vivientes y el medio ambiente que lo rodea. Hablar de biología, chicos, es un campo muy amplio, ¿no? Hablar de ser viviente. Ahora la pregunta viene por su propio, cae por su propio peso. ¿Qué tipo de ser viviente vamos a tener acá? Bueno, existen varios tipos de ser vivientes, ¿no? Comenzando por los animales, plantas, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la biología se subdivide en lo que se llaman las ramas, ¿no? Y estas ramas son muchas, son muy variadas, ¿sí? Es decir, se dividen en otras ciencias más específicas para el estudio de este ser viviente. Y no solamente este ser viviente, sino específicamente ciertos tipos de ser viviente y ciertas funciones de estos ser viviente, ciertas características de estos ser viviente. Desde el punto de vista de lo que es las propiedades de la materia de la cual va a ser estudiada, la biología se divide en lo que es la morfología, la cual estudia la forma de los seres vivos. La fisiología estudia el funcionamiento de los seres vivos. La genética estudia la herencia biológica y obviamente todo lo que conlleva los cambios, como las mutaciones. Y si hablamos más adentro, más específico de la genética, estamos hablando de lo que es el nivel celular. En este caso, la rama de la biología que estudia estos niveles celulares se llama la citología, que es el estudio de las células. Y si hablamos de las transformaciones de el ser viviente, es decir, a lo largo de un determinado tiempo, en este caso miles de años, estamos hablando de lo que es evolución, la ciencia que estudia el proceso de transformación de los seres vivientes a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo clasificamos a estos seres vivientes? Esto lo hace la taxonomía. La taxonomía se encarga de clasificar a los seres vivientes, de darles el nombre correspondiente, tanto el nombre científico como el nombre común, ¿no? Así también lo que es la nomenclatura de estos seres vivientes. Y la ecología estudia a los seres vivientes, pero en relación a dos aspectos, a dos, a dos, a dos variables. Una de ellas es otro ser viviente, es decir, los seres vivos, cómo se relacionan con otros seres vivos, como convivencia, y lo que es la interacción con el medio ambiente como la naturaleza, ¿correcto? O como la naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar a otro tipo de forma de cómo se estudia la biología, vamos a hablar de la genética. Uno de los padres de la genética, Gregor Mendel, que en el año 1800, en el siglo XIX, justamente, esto a través de la biotecnología, justamente habla de lo que es la manipulación del ADN. ¿Sí? El ADN, el ácido desóxido ribonucleico, y Gregor Mendel impulsó lo que es el tema de las mutaciones, ¿no? De todos los cambios que pueda haber y la herencia que se pueda dar a través de lo que son los genes, ¿no? Posteriormente, estudios más recientes, ya se sabe cómo es el mapa del ADN, ¿no? La cadena del ácido ribonucleico, cuyo estudio duró 10 años, ¿no? Al cabo del término de este estudio de los 10 años, los que hicieron estos estudios recibieron el premio Nobel justamente de medicina por dar a conocer la que es la estructura de la cadena del ADN. Actualmente un estudio de ADN tarda menos de un mes inclusive, ¿no? Días, ¿no? Lo que conllevó inicialmente a 10 años el estudio de la cadena de ADN, ahora actualmente se hace en días dicho estudio, ¿no? Un gran ejemplo de la aplicación del estudio de ADN, por ejemplo, es saber si un niño es hijo de un padre, ¿no? A través del estudio de ADN. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. De acuerdo a los organismos estudiados, chicos, se toma en cuenta ciertos tipos de ramas, es decir, de acuerdo al ser vivo.
Tenemos tres grandes grupos: la microbiología, que estudia a los seres vivientes microscópicos o microorganismos. Tenemos a la botánica, que estudia a los seres vivientes del reino Plantae, en este caso las plantas y todo lo que conlleva a ello, o todo lo relacionado a ello. Y la zoología, que es una tercera gran rama de la biología, que estudia netamente los animales y las subdivisiones que conlleva a ello. La microbiología se subdivide a través en las siguientes ciencias: bacteriología, que estudia las bacterias; micología, que estudia los hongos. El término mico significa hongo, ¿no? Por eso hay enfermedades como la micosis, que es el que tienes hongos en la piel, ¿no? La virología estudia los virus. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Para la comunidad científica, los virus no son seres vivos. Los virus no se consideran seres vivos. Pero hay una ciencia que los estudia, la virología. La protozoología, el estudio de los protozoarios, que dieron origen a la vida según los científicos, son los animales iniciales, vamos a decirlo así. Tenemos a la botánica, que se estudia las plantas, y entre ellas subdivisiones: el estudio de las algas, la ficología; de los musgos, la briología; de los helechos, la pteriodología; el estudio de los frutos, es decir, como la manzana, la naranja, ¿sí? Frutos conocidos. Tenemos a la carpología. Y el estudio de los granos de polen, la palinología. En el caso de la zoología, que es pregunta siempre de examen de admisión, chicos, tenemos a ciertos tipos de animales, ¿no? Tenemos a la helmintología, que estudia los gusanos, todo tipo de gusanos: gusanos planos, gusanos redondos, gusanos cilíndricos, ¿no? Como los platelmintos, nematelmintos y los anélidos, ¿no? La entomología, pregunta clásica, sobre todo de San Marcos. Los entomólogos que estudian la entomología son los que estudian a los insectos, ¿sí? Insectos, animalitos que tienen articulaciones de 6 patas, acuérdense de eso, de 6 patas. Muy bien. La malacología estudia a los moluscos, ¿no? A los moluscos como los bivalvos, los choros, el pulpo, ¿no? La ictiología estudia netamente los peces, los dos tipos de peces, chicos: peces óseos y peces cartilaginosos. La anfibiología estudia los anfibios. La herpetología estudia los reptiles, ¿sí? La ornitología, esa es otra pregunta clásica, chicos. Ornitología no tiene nada que ver con el término aves, pero orni sí es el prefijo de aves. La ornitología es la ciencia que estudia las aves. Y otra pregunta clásica también de San Marcos, sobre todo acerca de los mamíferos, ¿quién estudia los mamíferos? La mastozoología. Mastozoología estudia a los mamíferos. Muy bien. Básicamente pasemos para terminar, a los padres de la biología. Bueno, existen varios padres, pero estos son los principales. El primer gran padre de la biología, el padre de la biología propiamente dicho, Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biología, es el primero en hablar de estos términos biológicos y el estudio de los seres vivientes. Él dividió a los seres vivos en dos reinos: reino animal y reino vegetal. Actualmente sabemos que hay más de dos reinos, ¿no? El reino monera, el reino protista, ¿sí? El reino fungi de los hongos, y obviamente el reino animal y el reino vegetal, que se llaman, biológicamente hablando, el reino plantae y el reino animalia. El otro padre muy importante tenemos a Gregor Mendel como el padre de la genética, a Charles Darwin como el padre de la evolución. Charles Darwin, un personaje muy importante de la historia, escribió en su libro El origen de las especies, y en él se refleja su teoría, que es la teoría de selección natural, ¿no? Que indica que la naturaleza escoge o selecciona al más apto para poder sobrevivir, y los que no son elegidos, obviamente que mueren en el proceso, ¿no? Muy bien. El padre de la microbiología, Luis Pasteur, ¿no? Con un descubrimiento muy importante, ¿no? Y tenemos el padre de la clasificación de los animales, que es la taxonomía. Este padre se llama Carlos Linneo. Son los principales padres de la biología. Muy bien, chicos, tenemos justo el tiempo para poder hacer el desarrollo de las preguntas. Primera pregunta, justamente de los padres que acabamos de hablar. Padre de la microbiología, ¿cuál sería su respuesta? A ver, escriban en los comentarios o a través del micrófono. La letra C, muy bien. C, Luis Pasteur, muy bien. Luis Pasteur, el padre de la microbiología.
entomología. Luis Pasteur, o sea, en este caso Pasteur. 2, ciencia que estudia los mamíferos. Justamente le decía, pregunta clásica de San Marcos. La mastozoología, muy bien, la letra E. Perfecto, chicos, la letra E. 3, padre de la biología. El principal personaje de la historia, Aristóteles, junto con Platón inclusive. ¿Sí? Aristóteles, pero es el que más da cabida a ello. Aristóteles. 4, rama de la biología que estudia a las aves. Pregunta clásica también. Ornitología, la letra B. Muy bien, chicos. Ornitología. Ok, a ver, le doy tiempo para las 5. Dice acá, estudia las relaciones de los seres vivos y el medio ambiente. Entre seres vivos y medio ambiente, dos aspectos, ¿no? No, la naturaleza no, no hay. La analogía no, la fisiología, no. La ecología, la letra B, muy bien, la letra B. 6, escribió el libro sobre el origen de las especies y la teoría, en este caso, de la selección natural. Justamente del personaje que les acabo de hablar, el padre de la evolución, Charles Darwin. Muy bien, Charles Darwin. En este caso será la E, Darwin. Letra E, Darwin. 7, las abejas y las hormigas son estudiadas por, en primer lugar, ¿qué cosas son las abejas y las hormigas? ¿Sí? ¿Qué son? Profe, no hay respuesta. Claro, porque acá está de forma general, ¿no? ¿Qué cosas son abejas y hormigas? Son tipos de insectos y por lo tanto los insectos, ¿quién los estudia? La entomología, ¿no? Son tipos de insectos, la entomología. Es como si me preguntaran, ¿quién estudia a los caballos y a las vacas? Pero las caballos y vacas son mamíferos, la mastozoología. ¿Quién estudia las ballenas y las focas? Son mamíferos, la mastozoología. ¿Quién estudia al hombre y al perro? Son mamíferos, la mastozoología. Ahora, para ser más específico, hay otras ciencias, obviamente que sí. Pero esta es la idea de este tipo de preguntas, ¿no? No te van a decir, en este caso, de forma general, ¿qué sería? ¿Quién estudia los insectos, no? La entomología, ¿no? La letra A. Pero también la letra A aplica para las abejas y hormigas porque son insectos. Son insectos, ¿no? Ellos son insectos, ¿sí? Son insectos. Por esa razón, la entomología es la respuesta, porque son clases de insectos. Me hubieran dicho al grillo, la mariposa, también hubiera sido la misma respuesta, porque son insectos, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, los escarabajos y las mantis religiosas son insectos. Chicos, preguntas de este tipo, de este tema, voy a tomar en el examen, así que tómenlo en cuenta. 8, ciencia que estudia la herencia. Obviamente la herencia, entiéndase como herencia biológica, en este caso la herencia genética. La genética es la que estudia justamente la herencia, ¿ok? No la herencia de dinero, por si acaso, ¿no? Esa no, es la herencia genética, de la estructura interna del ser humano, no necesariamente del ser humano, sino también de los animales en sí. 9, se dio cuenta que las enfermedades eran causadas por seres microscópicos llamados gérmenes. En este caso, el padre de los microorganismos, seres microscópicos, Luis Pasteur. Muy bien, la letra A. A ver, por último, chicos, la pregunta 10 es casi parecida a la número 7, pero aquí la respuesta hay que ser muy, 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 muy meticuloso. Esta pregunta 10 vino en examen de admisión y muchos no respondieron adecuadamente, ¿no? Pregunta San Marcos, y ahora les voy a demostrar por qué, porque muchos creen que hablar de esta ciencia es hablar solamente de cierto tipo de animales, ¿no? Hay muchos tipos de animales, ¿ah? Vamos a ver acá, pregunta número 10, a ver, los alacranes y las garrapatas son estudiados por ¿quiénes estudian a los alacranes y las garrapatas? ¿Sí? Profesor, son insectos, la entomología. No, no son insectos. Los alacranes y garrapatas no son insectos. ¿Cómo que no? Las garrapatas sí son insectos, profesor. No, las garrapatas no son considerados insectos. Le digo por qué. A los insectos se consideran así porque son hexápodos. ¿Qué significa hexápodos, chicos? ¿Qué significa hexápodos, profesor? Significa que tienen 6 patas. Para que ser considerado un insecto tiene que cumplir ciertos requisitos. Debe tener 6 patas articuladas. 6 patas articuladas, por eso se llama hexápodo. Entonces, las garrapatas no tienen 6 patas, tienen más patas. Los alacranes también no tienen 6 patas, tienen más de 6 patas, ¿sí? Igual que los escorpiones, tienen más de 6 patas.
Por lo tanto, ¿qué ciencia estudiaría a los alacranes y las garrapatas? Profe, ¿qué tiene que ver los alacranes y garrapatas? Bueno, ambos tienen el mismo número de patas articuladas. ¿Así? Exactamente. Tanto los alacranes como las garrapatas tienen el mismo número de patas articuladas, el mismo número de patas articuladas. Por lo tanto, ¿qué ciencia estudiaría a ellos? ¿No? La genética, no, no, la genética no. Ajá, profe, por descarte la letra A, la aracnología. Pero eso no era para arañas. Ay, sí, chicos, justamente a eso quiero llegar. La aracnología estudia a los arácnidos. Profe, pero las arañas son arácnidos. Sí, las arañas son arácnidos. Pero ¿qué cosa es un arácnido en sí? Un arácnido es un artrópodo de 8 patas articuladas. Es un octópodo, ¿no? Y no solamente las arañas tienen 8 patas articuladas, también lo tienen las tarántulas, los escorpiones, los alacranes, las garrapatas y los ácaros. Esos son animales arácnidos, ¿sí? Son octópodos, tienen 8 patas. Las arácnidos no solamente son las arañas, ¿sí? El alacrán también es un arácnido, la garrapata también es un arácnido, el ácaro es un arácnido, los escorpiones y alacranes son arácnidos. Y las tarántulas también son arácnidos, ¿sí? Entonces, aquí voy a recalcar, bueno, acá la respuesta es la letra A. Y esto fue donde muchos fallaron porque pensaron de que, como no me mencionan arañas, no puede ser aracnología, ¿no? Sí, pero arañas es un tipo de arácnido. Y los arácnidos no solamente son arañas, son tarántulas, repito, son cranes, son escorpiones, son garrapatas. Así que por favor tengan en cuenta. Y sí, entonces voy a poner acá justamente este pequeño detalle. A ver, voy a poner acá como una nota. Lo que estudia la analogía estudia los arácnidos. Y los arácnidos son arañas, son tarántulas, son escorpiones, son alacranes, son los ácaros y son las garrapatas. ¿Sí? Esos son los animales arácnidos, pero que tienen, acuérdate, 8 patas. Tienen 8 patas, ¿sí? Son animales que tienen 8 patas, ¿sí? De 8 patas, ¿ok? Son octópodos, ¿sí? Son octópodos, son octópodos, son octópodos. Muy bien. Entonces, estos arácnidos son de 8 patas, no solamente es las arañas, son arácnidos. Tarántulas, escorpiones, alacranes, ácaros y garrapatas son justamente de 8 patas. No vayan a confundir garrapatas, las garrapatas no son insectos, recuérdense, los insectos son hexápodos de 6 patas, ¿sí? Tienen tener en cuenta eso. Los hexápodos son insectos, los octópodos son arácnidos, ¿sí? Son arácnidos, ¿ya? Así que tengan en cuenta ello. Listo, chicos. ¿Ok? Y dentro de ellos, tanto los insectos, al igual que los arácnidos, están dentro de un grupo o familia más extensa que se llaman ¿cómo se llaman? Los artrópodos, ¿sí? Muy bien, chicos. La actividad de extensión son estas 4 preguntas, más esta relación que tienen que hacer. Aquí en el paréntesis tienen que poner la letra A, B, C, D o E, según sea el padre al cual está en estudio, ¿no? Por ejemplo, el padre de la genética, ¿quién es? Gregor Mendel. Entonces pondrás ahí la letra D. Y en la evaluación, chicos, es esta lectura, en este caso, cómo se originó la ciencia de la vida, ¿no? Y uno de los padres muy famosos es el padre de la biología, Aristóteles, ¿no? Platón también habló de la biología, pero Aristóteles es el pionero y el que hizo más estudios y el que dio el tratado de la primera división de los reinos, en este caso los sobrevivientes. Para ello, para Aristóteles había 2 reinos, ¿se acuerdan? El reino animal y el reino vegetal, o reino animalia o reino plantae, como quieran llamar. Actualmente, ¿cuántos reinos hay? Hay 5, ¿no? ¿Sí? Hay 5 reinos. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo.
¿Listo? Espero sus tareas y sus evaluaciones. Ya saben las respuestas. Les paso este material. ¿Ah? Hasta luego, chicos. Bye, bye.